Si su neuropatía fuera causada por una sola cosa, porque algunos días el dolor es más intenso, otros días parece disminuir, y aún así su equilibrio continúa empeorando, esa variación no es normal. Y no es casualidad. En mi experiencia, es una de las señales más claras de que los nervios no están siendo dañados por un solo problema, sino por varios procesos que actúan al mismo tiempo. Soy el Dr. Ramírez, y llevo más de 20 años trabajando con personas mayores que viven con entumecimiento, ardor, dolor punzante y una sensación creciente de inestabilidad al caminar. A lo largo de estos años, he visto un patrón repetirse una y otra vez. Cuando los síntomas cambian, cuando parecen impredecibles, el cuerpo no está fallando sin razón. Está intentando compensar múltiples agresiones, hasta que ya no puede hacerlo. En este video voy a explicarle los 5 factores que con más frecuencia actúan juntos y aceleran el daño nervioso. Cuando estos factores se alinean, la neuropatía deja de avanzar lentamente y comienza a deteriorarse mucho más rápido. Lo importante es esto: si usted solo identifica y aborda uno de ellos, casi siempre pierde tiempo valioso. Pero cuando entiende cómo funcionan en conjunto, puede tomar decisiones más claras y cambiar la dirección del problema. Y hay un factor en esta lista que la mayoría de las personas, incluso muchas que llevan años con neuropatía, nunca relaciona con sus síntomas. Ese suele ser el punto de inflexión. Primero, identifiquemos las señales. Antes de analizar los factores que aceleran el daño nervioso, hay algo fundamental que debe quedar claro. El cuerpo suele enviar señales mucho antes de que el problema se vuelva grave. El error más común es ignorarlas o interpretarlas como parte normal de la edad. Estas son 5 señales frecuentes que indican que la neuropatía no está siendo causada por un solo factor aislado. La primera señal es la variación de los síntomas. Hay días en los que el ardor o el hormigueo es intenso, y otros en los que parece más leve. Algunas noches, el dolor interrumpe el sueño, mientras que otras son más tolerables. Esta inestabilidad no es casual. Cuando los síntomas cambian con el tiempo del día o de una semana a otra, suele indicar que hay varios procesos internos influyendo al mismo tiempo. La segunda señal aparece cuando los estudios médicos parecen normales, pero los síntomas avanzan. Muchas personas no tienen un diagnóstico claro, no son diabéticas o no presentan alteraciones importantes en los análisis. Sin embargo, la sensación de entumecimiento, ardor o debilidad continúa progresando lentamente. Esto suele ocurrir cuando el daño nervioso se desarrolla por acumulación, incluso sin valores extremos en los exámenes. La tercera señal es la expansión de los síntomas. Al principio, el problema puede limitarse a los dedos de los pies. Con el tiempo, avanza hacia la planta, el tobillo o incluso las manos. Cuando la neuropatía deja de estar localizada y comienza a extenderse, es una señal de que el entorno que rodea a los nervios se está deteriorando de forma más amplia. La cuarta señal es cuando el dolor parece estar bajo control, pero la función empeora. Algunas personas notan menos dolor gracias a medicamentos o estrategias específicas, pero empiezan a perder sensibilidad, equilibrio o confianza al caminar. Esto indica que el problema de fondo sigue activo, aunque el dolor ya no sea el síntoma dominante. La quinta señal es el miedo creciente a caerse. Cuando aparece la necesidad de mirar el suelo al caminar, evitar la oscuridad o reducir la velocidad por inseguridad, la neuropatía ya está afectando la función, no solo la sensación. En este punto, el problema deja de ser solo incómodo y empieza a interferir con la independencia. Si se reconoce en una o varias de estas señales, no significa que sea demasiado tarde, pero sí indica que es momento de entender que está actuando en conjunto dentro del cuerpo. A partir de aquí, es posible analizar los factores que aceleran el daño y por qué abordarlos de manera aislada casi nunca es suficiente. Factor número 1. La toxicidad crónica del azúcar en sangre. La primera fuerza que acelera el daño nervioso suele ser también la más subestimada: la toxicidad crónica del azúcar en sangre. No se trata únicamente de tener diabetes ni de cifras extremadamente altas. El problema aparece cuando el nivel de azúcar sube y baja de forma repetida, día tras día, durante años. Cuando el azúcar en sangre se eleva con frecuencia, las moléculas de glucosa comienzan a adherirse a los nervios y a los pequeños vasos sanguíneos que los alimentan. Este proceso genera inflamación, estrés oxidativo y daño progresivo en la capa protectora de los nervios. Con el tiempo, los nervios pierden su capacidad de transmitir señales de manera clara y precisa. Al principio, esto puede sentirse como un hormigueo leve o una sensación extraña. Más adelante, aparece el entumecimiento, el ardor y, finalmente, el dolor.
Una de las razones por las que este factor pasa desapercibido es porque muchas personas no se consideran en riesgo. No tienen un diagnóstico de diabetes y, en algunos casos, los análisis solo muestran valores ligeramente elevados o incluso aceptables. Sin embargo, los nervios no reaccionan a los promedios, sino a las subidas repetidas, especialmente cuando ocurren varias veces al día. Los nervios largos, como los que llegan a los pies y a las manos, son especialmente vulnerables. Al estar más lejos del corazón, dependen de un suministro constante y estable de sangre y nutrientes. Cuando el azúcar permanece elevada durante demasiado tiempo, estos nervios son los primeros en deteriorarse. La toxicidad del azúcar no actúa de forma aislada. Su mayor peligro es que debilita el entorno nervioso y lo vuelve más sensible a otros factores. Cuando esto ocurre, incluso agresiones adicionales relativamente pequeñas pueden acelerar el deterioro y hacer que la neuropatía avance con mayor rapidez. Factor número 2. La inflamación crónica de bajo grado. El segundo factor que acelera el daño nervioso es la inflamación crónica de bajo grado. A diferencia de la inflamación aguda, que aparece tras una lesión y luego desaparece, este tipo de inflamación actúa de forma silenciosa y persistente. No siempre provoca síntomas evidentes, pero mantiene a los nervios en un estado constante de irritación. Cuando existe inflamación crónica, el entorno que rodea a los nervios se vuelve inestable. Las señales nerviosas comienzan a amplificarse de manera anormal. Estímulos que antes no causaban molestias pueden sentirse como ardor, pinchazos o dolor intenso. Por eso, dos personas con un nivel similar de daño nervioso pueden experimentar síntomas muy diferentes. La inflamación no crea el daño inicial, pero lo vuelve mucho más doloroso y difícil de tolerar. Este factor suele pasar desapercibido porque no aparece claramente en los estudios habituales. Muchas personas no tienen fiebre, ni infecciones activas, ni enfermedades inflamatorias evidentes. Sin embargo, el cuerpo puede mantenerse en un estado inflamatorio constante debido a múltiples causas acumuladas con el tiempo. Entre las más comunes se encuentran el consumo elevado de azúcares y alimentos ultraprocesados, ciertos tipos de grasas refinadas, el estrés prolongado y la falta de descanso adecuado. La inflamación también afecta a los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a los nervios. Cuando estos vasos se vuelven rígidos o menos eficientes, el suministro de oxígeno y nutrientes disminuye. Como resultado, los nervios no solo se vuelven más sensibles al dolor, sino que también pierden capacidad de reparación. Esto crea un círculo vicioso. Más inflamación produce más daño, y más daño genera una respuesta inflamatoria aún mayor. Otro aspecto importante es que la inflamación potencia el efecto de otros factores. Cuando los nervios ya han sido debilitados por la toxicidad del azúcar u otras agresiones, la inflamación actúa como un amplificador. Lo que antes avanzaba lentamente puede comenzar a empeorar con mayor rapidez, incluso sin cambios evidentes en los hábitos diarios. Por esta razón, la inflamación crónica no debe verse como un problema aislado. Es un elemento que intensifica el daño nervioso y reduce el margen de recuperación. Ignorarla permite que la neuropatía progrese de forma más agresiva, incluso cuando otros aspectos parecen estar bajo control. Factor número 3. La deficiencia de nutrientes esenciales, especialmente la vitamina B12. El tercer factor que acelera el deterioro nervioso es la deficiencia de nutrientes esenciales, en particular la vitamina B12. Los nervios no solo necesitan protección frente a agresiones externas, también dependen de un suministro constante de nutrientes para mantener su estructura y funcionamiento. Cuando estos nutrientes faltan, los nervios se vuelven frágiles y vulnerables. La vitamina B12 cumple un papel fundamental en el mantenimiento de la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Esta capa permite que las señales eléctricas viajen de forma rápida y precisa. Cuando la mielina se debilita o se deteriora, las señales se vuelven irregulares. Esto puede manifestarse como entumecimiento, sensación de corriente, ardor o pérdida de sensibilidad progresiva. La deficiencia de B12 es especialmente común en personas mayores. Con el paso del tiempo, la capacidad del sistema digestivo para absorber esta vitamina disminuye. Además, ciertos medicamentos utilizados de forma prolongada pueden interferir con su absorción. El problema es que esta deficiencia suele desarrollarse lentamente y sin síntomas claros al inicio, por lo que puede pasar desapercibida durante años. Un aspecto crítico es que los niveles considerados normales en los análisis de sangre no siempre son suficientes para el tejido nervioso. Los nervios tienen demandas más altas y sostenidas. Por eso, una persona puede presentar valores aparentemente aceptables y aún así experimentar un deterioro progresivo de la función nerviosa.
La B12 no es el único nutriente implicado. Otros elementos, como el magnesio y el folato, también participan en la transmisión nerviosa y en la estabilidad de las señales. Cuando existen múltiples deficiencias leves al mismo tiempo, el efecto combinado puede ser significativo. Los nervios pierden resiliencia y su capacidad de recuperación se reduce notablemente. Este factor rara vez actúa solo. Cuando la deficiencia de nutrientes se suma a la toxicidad del azúcar o a la inflamación crónica, el daño nervioso se acelera. Los nervios no solo reciben más agresiones, sino que además carecen de los recursos necesarios para repararse. En este contexto, incluso un daño moderado puede volverse progresivo y difícil de frenar. La falta de nutrientes esenciales no causa necesariamente un daño inmediato, pero crea el terreno perfecto para que otros factores tengan un impacto mucho mayor. Ignorar este aspecto permite que la neuropatía avance de forma silenciosa, debilitando poco a poco la función nerviosa. Factor número 4. La circulación deficiente. El cuarto factor que acelera el deterioro nervioso es la circulación deficiente. Los nervios son tejido vivo y dependen de un flujo constante de sangre para recibir oxígeno y nutrientes. Cuando la circulación se reduce, los nervios comienzan a funcionar en condiciones de déficit, lo que los vuelve más vulnerables al daño. Los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a los nervios son especialmente sensibles. Con el tiempo, pueden volverse rígidos, estrechos o menos eficientes. Esto disminuye el aporte de oxígeno y limita la eliminación de desechos metabólicos. El resultado es un entorno hostil en el que los nervios no pueden mantenerse estables ni repararse adecuadamente. Una circulación deficiente suele manifestarse de forma sutil. Sensación de frío en los pies, cambios de color en la piel, aumento del dolor al estar en reposo o molestias que empeoran durante la noche son señales frecuentes. Al acostarse, la gravedad deja de ayudar al flujo sanguíneo, y los nervios ya comprometidos reciben aún menos oxígeno. Esto explica por qué muchas personas notan más ardor o dolor nocturno. La falta de circulación no solo agrava los síntomas existentes, sino que también acelera la progresión del daño. Un nervio mal irrigado pierde capacidad de adaptación. Incluso niveles moderados de inflamación o azúcar en sangre pueden causar un impacto mayor cuando el suministro sanguíneo es insuficiente. Este factor también interactúa con los anteriores. La inflamación puede dañar los vasos pequeños, el exceso de azúcar afecta su estructura, y la deficiencia de nutrientes limita su reparación. Cuando estos elementos se combinan, la circulación se deteriora de forma progresiva y silenciosa. La circulación deficiente no suele ser considerada la causa principal de la neuropatía, pero actúa como un factor limitante crítico. Sin un flujo adecuado, cualquier intento de estabilizar los nervios se ve comprometido. El daño no ocurre de golpe, sino por una privación constante que debilita lentamente la función nerviosa. Ignorar este factor permite que el deterioro continúe incluso cuando otros aspectos parecen controlados. La falta de sangre suficiente mantiene a los nervios en un estado de estrés continuo y reduce de forma significativa su capacidad de resistir nuevas agresiones. Factor número 5. La falta de movimiento y la pérdida de masa muscular. El quinto factor que acelera el deterioro nervioso es la falta de movimiento, acompañada de la pérdida progresiva de masa muscular. Aunque a menudo se considera una consecuencia del dolor, en realidad actúa como un impulsor directo del daño nervioso. El músculo cumple una función clave en la circulación. Cada contracción ayuda a impulsar la sangre a través de los vasos, especialmente en las extremidades inferiores. Cuando el movimiento disminuye, este mecanismo se debilita. El flujo sanguíneo se vuelve más lento y menos eficiente, lo que reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a los nervios. La pérdida de masa muscular también afecta al control del azúcar en sangre. El músculo es uno de los principales tejidos que utilizan la glucosa. Cuando hay menos músculo activo, el azúcar permanece más tiempo en el torrente sanguíneo. Esto aumenta la exposición de los nervios a la toxicidad metabólica y potencia el daño existente, incluso sin cambios importantes en la alimentación. Otro efecto directo es la alteración de la señal nerviosa. El movimiento regular estimula la comunicación entre nervios y músculos, manteniendo activas las rutas neuromusculares. Cuando esta estimulación disminuye, las señales se debilitan. Los nervios pierden precisión, la coordinación se deteriora y la sensación de inestabilidad aumenta. Este factor suele entrar en acción de forma gradual. El dolor lleva a moverse menos. Moverse menos provoca debilidad muscular. La debilidad reduce la circulación y empeora el control metabólico. Como resultado, los síntomas nerviosos se intensifican, lo que refuerza aún más la tendencia a la inmovilidad.
Se forma así un ciclo que acelera el deterioro funcional. La falta de movimiento no solo empeora los síntomas, sino que reduce la capacidad del cuerpo para adaptarse. Incluso si otros factores se controlan parcialmente, la ausencia de estímulo muscular limita la recuperación y favorece la progresión de la neuropatía. Este factor no actúa de manera aislada. Se combina con la circulación deficiente, la inflamación y la toxicidad del azúcar, amplificando sus efectos. Cuando el cuerpo deja de moverse, los nervios pierden uno de sus principales aliados para mantenerse funcionales. La inmovilidad prolongada no produce un daño inmediato, pero crea las condiciones para que el deterioro nervioso avance de forma constante. Con el tiempo, esta falta de estímulo contribuye a una pérdida mayor de sensibilidad, fuerza y estabilidad, haciendo que la neuropatía progrese más rápido y con mayor impacto funcional. La neuropatía rara vez progresa por una sola causa aislada. En la mayoría de los casos, el daño nervioso se acelera cuando varios factores actúan al mismo tiempo y se refuerzan entre sí. La toxicidad crónica del azúcar debilita los nervios, la inflamación amplifica las señales de dolor, la falta de nutrientes reduce la capacidad de reparación, la mala circulación limita el oxígeno y los recursos disponibles. La falta de movimiento elimina uno de los principales mecanismos de protección. Cada uno de estos factores, por separado, puede avanzar lentamente. El verdadero problema aparece cuando se superponen. En ese punto, los nervios dejan de adaptarse y comienzan a deteriorarse con mayor rapidez. Por eso, muchas personas sienten que su neuropatía empeora sin una razón clara, incluso cuando intentan cuidar un solo aspecto de su salud. Otro error frecuente es centrarse únicamente en el dolor. Reducir el dolor no siempre significa proteger el nervio. En muchos casos, la sensibilidad disminuye mientras la función continúa deteriorándose. El equilibrio se vuelve inestable, la respuesta al suelo se pierde y la seguridad al caminar disminuye. Esto transforma la neuropatía en un problema funcional, no solo sensorial. La clave está en comprender el conjunto. Cuando se identifican los factores que están actuando simultáneamente, es posible frenar la progresión. No siempre se puede revertir el daño existente, pero sí evitar que continúe avanzando al mismo ritmo. Detener el deterioro significa preservar estabilidad, movilidad y autonomía. Ignorar la naturaleza combinada de la neuropatía conduce a tratamientos incompletos y resultados limitados. Abordar el problema de forma integral permite recuperar control y tomar decisiones más efectivas. La neuropatía no es un evento repentino ni inevitable. Es un proceso acumulativo, y como tal, puede ser desacelerado cuando se entiende con claridad.